Buenos días, gente. Entonces, vean, la idea es que vamos a ver lo que sería la última práctica formal del semestre, ¿ok? La semana que siga esta puede ser nivelación y solo tienen que ir aquellos que tienen una nivelación autorizada. Los demás terminan en la semana electroquímica. Ahora, ¿qué ocupo que sepan para electroquímica? Bueno, recuerden que electroquímica lo que involucra es la relación entre la electricidad, ¿ok? Y los procesos químicos, básicamente. Ahora, obviamente esto involucra más que solamente esto, ¿ok? Ya aquí vamos a contener todo lo que serían conceptos de redox, ¿ok? Vamos a ver todo lo que serían baterías, celdas, ¿ok? Hay muchísimo más cosas que simplemente la definición básica, ¿ok? Pero eso es básicamente la idea general de electroquímica, ¿ok? Ver cómo se relaciona la electricidad, ¿ok? Y lo que la genera en los procesos químicos. Ahora, la base para entender electroquímica, pues está en los redox, ¿ok? Los procesos de reducción-oxidación, ¿ok? Ahora, como usted recordará de química uno, ¿ok? Estos procesos son procesos de intercambio de electrones, y en esos procesos teníamos entonces dos grandes partes, ¿ok? Teníamos la reducción, por un lado, y tenemos la oxidación por el otro, ¿ok? Ahora, la oxidación es el proceso de perder electrones, ¿ok? Mientras que la reducción es el proceso de ganar electrones. Como ustedes les dijeron en química 1 originalmente, ¿ok? No puede existir en un proceso redox una sin que exista la otra, ¿ok? Todos los electrones que pierde alguien aquí, aquí, los tiene que ganar alguien acá, ¿de acuerdo? Esa es una regla importante en redox, ¿ok? En la redox, ¿ok? Se debe conservar la carga, ¿ok? Es decir, la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere, ¿ok? Todas las cargas que pierda alguien, las gana otro, ¿ok? Esa es la idea general con las redox, ¿ok? Y como usted vio en su momento, aquel que se reduce es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque es el que promueve la oxidación. Y aquí el que se oxida es el agente reductor, ¿ok? Porque el que se oxida promueve la reducción. Y entonces la idea era, cuando se tenía una redox, que uno podía analizarlas para descubrir todas esas ideas básicas. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una redox cualquiera, como esta, ¿ok? Un clásico, como ustedes ya habrán visto en química, ¿ok? En una reacción como esta, uno puede analizarla para encontrar quién se oxida, quién se reduce y todo lo demás, ¿ok? Ahí la idea, ¿cuál es? Vean que entonces el cobre pasa de más 2 a cero, ¿ok? Los elementos solitos tienen carga cero. Entonces, como pasa de más 2 a cero, está ganando negativos, está ganando cargas negativas, está ganando electrones, ¿ves? Entonces, el cobre, se reduce. Ahora, vean que en cambio, el zinc pasa de cero, porque está solito, a 2, pues eso es lo que dice la carga. Entonces, como él está pasando de cero a más 2, está perdiendo cargas negativas, o está siendo positivo. Entonces, él se está oxidando. ¿De acuerdo? Recuerden que los electrones son negativos. Entonces, ganar electrones lo hace usted negativo, ¿ok? Perder electrones lo hace usted positivo. Entonces, de más 2 a cero, ¿ok? Ganamos dos cargas negativas, ¿ok? De cero a más 2 perdimos dos cargas negativas, ¿ok? Ahora, vean que entonces la sustancia que se reduce, ¿quién es?
El cobre 2 más, porque es el que gana electrones. La sustancia que se oxida, ¿quién es? El zinc, porque es el que pierde electrones. ¿Ok? Como el cobre se reduce, es entonces el agente oxidante. ¿Mm? Como el zinc se oxida, es el agente reductor. ¿Ven? Y bueno, los electrones. Vean que el cobre, pasó de +2 a 0, gana 2 electrones. Zinc pasa de 0 a +2, pierde los electrones. ¿De acuerdo? Los electrones que se intercambian son 2. ¿Ok? Recuerden que los electrones intercambiados solo pueden deducirse en una ecuación balanceada. ¿Ok? Si no está balanceada, no pueden hacer esto. ¿Ok? Con respecto a quién los ve, cualquiera. ¿Ok? Para poder deducir cuáles son los electrones que se intercambian, usted puede elegir cualquiera de las dos especies que se oxidan o se reducen y le debería dar exactamente lo mismo, porque está balanceada y todos los electrones que pierde alguien los gana el otro. ¿Ok? Eso era en principio lo que usted sabía o debería recordar de las redox. ¿Ok? Algo relativamente más de este semestre es que yo también puedo escribir mis reacciones. ¿Ok? O semi-reacciones, dependiendo de con cuál profe lo estén llevando. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Sea emi o sea semi, significan lo mismo porque emi es el prefijo griego que significa mitad. ¿Ok? Y semi también. Entonces es como lo mismo. ¿Ok? Pero bueno, más allá de lingüística, qué son las semi-reacciones? Semi-reacciones simplemente es cuando uno escribe la mitad del proceso redox en una reacción química. ¿Ok? Para efectos de poder analizar más fácilmente algunas redox, uno en cierto modo las parte. ¿Ok? Y solo muestra ya sea la reducción o ya sea la oxidación. ¿Ok? Ahora, eso es una manera en que nosotros visualizamos el proceso. ¿Ok? ¿Ok? Recuerden que no puede existir un proceso sin el otro. ¿Ok? Pero para efectos de poder entender lo que ocurre, yo simplemente lo separo como si fueran dos cosas diferentes que están ocurriendo por aparte y así puedo analizar cada una. ¿Ok? Esa es la idea de semireacciones. ¿Ok? Básicamente es una manera de estudiar más sencillas las redox. ¿Ok? Ahora, hay semireacciones de oxidación y semireacciones de reducción. ¿Ok? En la semireacción de reducción, yo observo el proceso de reducción. Entonces, nada más escribo las cosas asociadas con la reducción. Entonces, vean que ahí tendríamos que el cobre 2 más, ajá, pasa a ser cobre. ¿De acuerdo? Para escribir las semireacciones, simplemente agarran las cosas de arriba y las apuntan tal como las ven abajo. ¿Ok? Ahora, vean que esta cosa no está balanceada. ¿Por qué? Porque le faltan los 2 electrones que está ganando el cobre. ¿Ven? Ahí donde pueden poner los electroncitos para verlos. Entonces arrancan lo que ven en la reacción principal y ponen los electrones que se intercambian. ¿Ok? También pueden hacerlo para la oxidación, ¿ok? Que es la semireacción que observa el proceso de oxidación. ¿Ok? Obviamente. Entonces, arrancan las cosas tal y como las ven arriba, sin... ¿sí? Sin dos más, ¿ok? Y como no está balanceada, pongo los electrones. ¿Ok? Como el sin es el que pierde, todos los electrones van en los productos. ¿Ok? Como el cobre es el que gana, los electrones van en los reactivos. En principio, si su ecuación está balanceada y usted hizo las cosas bien, los electrones que se pierden en un lado son los mismos que se ganan en el otro. ¿Ok? Para que haya conservación de carga. Ahora bien, más allá de los repasillos de redox, ¿qué es lo que es como nuevo de este semestre? Bueno, es todo el concepto de celdas electroquímicas. ¿Ok? Celdas electroquímicas es el meollo de todo lo que es electroquímica. ¿Ok? Solo que para poder entender las celdas, primero se tiene que repasar el concepto de redox. ¿Ok? Las celdas son básicamente compartimentos
en los cuales ocurren procesos redox. ¿De acuerdo? Básicamente es un lugar cerrado, definido, en el cual está ocurriendo un proceso redox. Eso es una celda. ¿Ok? Algunas de esas celdas pueden utilizarse para generar energía, le llamamos pilas o baterías. Algunas de esas celdas se utilizan como base de un proceso de manufactura más industrial, ¿ok? Que son las famosas celdas electrolíticas. Ahora, vean que entonces yo puedo clasificar las celdas, ¿ok? Yo tengo entonces celdas voltaicas, también le decimos galvánicas, ¿ok? Los dos nombres es porque representan a las dos personas que estudiaron en su momento en Italia las celdas, ¿ok? Volta y Galvani, ¿ok? Y también tenemos las celdas electrolíticas, ¿ok? Ahora, las celdas voltaicas o galvánicas, que yo prefiero voltaicas honestamente, son las celdas que generan electricidad, ¿ok? ¿Y para qué genera electricidad? Para que yo pueda utilizarla para hacer algo, ¿ok? Ya sea darle electricidad a un proceso para que ocurra, ya sea darle electricidad a una máquina para que funcione, ¿ok? La electricidad que utilizan todos los dispositivos electrónicos para poder existir, ¿ok? Todas esas celdas voltaicas generan electricidad para que usted la use para algo, ¿ok? Ahora, las celdas electrolíticas, estas ocupan electricidad para efectuar un proceso, ¿ok? Entonces yo tengo una celda, pero no puede ocurrir porque le falta energía para ocurrir. Entonces yo ocupo ponerle una batería para que ella trabaje, ¿ok? Entonces procesos de manufactura, procesos de electrólisis, ¿ok? Se basan en celdas electrolíticas. Ahora, vean que acabo de decir que esta no ocurre si no le ponen una batería. Es decir, la celda electrolítica es no espontánea, ¿ok? Porque ella ocupa una batería para funcionar, ¿ok? En cambio, entonces, por default, las celdas voltaicas, ¿de acuerdo? Son espontáneas. Porque estoy seguro que nunca nadie le ha puesto una batería para que su batería funcione. No, ¿verdad? Usted nada más pone la batería en el dispositivo y ella funciona sin problemas, solito. Eso es una celda espontánea. ¿Ven? Esa es la idea aquí. Ahora, esa en realidad es la principal diferencia con las celdas. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia más técnica, ¿ok? La diferencia más técnica entre celdas voltaicas y electrolíticas está en la polaridad de electrodos, ¿ok? Pero ni siquiera hemos visto nada de eso. Pero más allá de eso, las celdas, todas las celdas, ¿ok? Se basan en las mismas partes, ¿de acuerdo? Que utilizan, bueno, que efectúan mm, las mismas funciones, ¿ok? En el mismo orden, ¿ok? Básicamente, no importa si es voltaica o electrolítica, las celdas electroquímicas se ensamblan de la misma forma, con las mismas partes, de la misma manera, para que efectúen lo que tenga que hacer. ¿Ok? Ahí donde está, no es donde está la diferencia. La diferencia entre una celda y otra está en realidad en la polaridad de los electrodos, que es la que hace que unas sean espontáneas y las otras no. Ahora, ¿qué es un electrodo? ¿O cuáles son las partes de la celda? Bueno, las partes de una celda, ¿ok? Que ya dijimos, son las mismas, no importa si es voltaica o electrolítica, entonces uno puede explicar todo en general. ¿Cuáles son? Bueno, empecemos por lo más sencillo, un diagrama de una celda, ¿ok? En una celda, yo puedo, ya sea
poner todo junto en un solo recipiente o puedo compartimentalizar o, en cierto modo, separar como la celda en dos compartimentos distintos. ¿Ok? Ahora, ¿para qué hacemos esto? Yo puedo separar esto en dos compartimentos para poder tener más control de lo que ocurre en la celda. ¿Ok? Ahora, esos compartimentos en que uno divide la celda, estas dos partes que uno divide la celda, se llaman semiceldas o hemiceldas. ¿Ok? Las semiceldas entonces son dos partes en que físicamente se divide una celda. ¿Ok? Esa es la idea con las celdas. Yo puedo partir las celdas en dos pedazos físicamente distintos en los cuales van a ocurrir cosas diferentes. ¿Y qué es lo que hago después? Nada más los conecto para que funcione. Y si quiero que deje de funcionar, nada más los desconecto y ya. ¿Ok? Entonces tengo semiceldas. Ahora, en las semiceldas, yo tengo entonces una semicelda, ¿de acuerdo? De reducción y tengo una semicelda de oxidación. ¿Por qué? Porque la idea es que yo puedo colocar todas las cosas químicas asociadas con el proceso de reducción juntas y todas las cosas químicas asociadas con el proceso de oxidación juntas. ¿Ok? Como no hay interacción entre ambas hasta que yo lo conecte, no ocurre nada. Pero al momento que usted lo conecte, va a empezar a ocurrir la reacción química. ¿Ok? Entonces, en cierto modo, yo puedo dividir las celdas, ¿ok? En compartimentos que contienen las semiceldas, las semireacciones que vimos antes. ¿Ok? Ahora, para que esto funcione, yo ocupo ponerle a mi celda cosas. Por ejemplo, un líquido, ¿de acuerdo? Un electrolito. Tengo que ponerle, por ejemplo, alguna superficie de reacción. ¿Ok? Tengo que poner algunas cosillas para que esto pueda trabajar. Ahora, ¿qué cosas? Bueno, las semiceldas tienen que contener, por ejemplo, un electrolito. El electrolito típicamente es una disolución acuosa que conduce a la electricidad. ¿Ok? Nada muy sorprendente. Ocupo transferir electricidad de un lado a otro, ocupo algo que facilite la conducción. También, vean que puse una barra. ¿Ok? Esa barra es lo que llamamos un electrodo. El electrodo es una superficie de reacción. ¿Ok? La idea es que el proceso, ya sea la reacción de reducción o la reacción de oxidación, van a ocurrir en la superficie del electrodo. ¿Ok? La idea es que este puede ser metálico o no. ¿Ok? Lo más común con electrodos es que yo utilice, por ejemplo, una barra del metal involucrada en la semireacción. Entonces, si, por ejemplo, la semireacción de reducción involucra cobre, yo pongo una barra de cobre. Si la semireacción de reducción involucra zinc, pongo una barra de zinc. Si utiliza plata, es porque la semireacción involucra plata. Y así sucesivamente, ¿ok? Yo pongo una barra de la sustancia involucrada en la semireacción. Ahora, si usted dirá, pero ¿qué pasa si la sustancia no tiene una forma sólida? Como el mercurio, ¿ok? O como el hidrógeno. Bueno, pongo otro material, ¿ok? Si no puedo obtener una barra metálica de la sustancia o una barra en general de la sustancia porque no existe como sólido, a menos no en condiciones ambiente. Yo pongo, por ejemplo, una barra de carbón, ¿ok? Ahí como material genérico. Puedo poner un alambre de platino, ¿ok? Si tengo plata. ¿Ok? Yo puedo utilizar otro tipo de sustancia que sirva como superficie de reacción, porque la idea es que nada más yo tengo la superficie, las cosas caen ahí, se transforman y se jalan, ¿ok? Esa es la idea. Ahora, el electrodo entonces puede ser un electrodo donde ocurra la oxidación o puede ser un electrodo donde ocurra una reducción. Ahora,
Dependiendo del caso, entonces reciben nombres diferentes. ¿Ok? El cato es un electrodo donde ocurre la reducción. El ano es un electrodo donde ocurre la oxidación. ¿Ok? Entonces, el cato y el ano, ¿qué son? Son las barras. ¿Ok? O la barra de carbono o el anamel platino. Eso es el cato o el ano. ¿Ok? No es toda la celda. A veces uno le dice a toda la semicelda que es del cato o que todas las semiceldas del ano. No, técnicamente es nada más la barra. ¿Ok? Pero no importa, son detalles. ¿Ok? Ahora bien, para que esto ocurra, ¿de acuerdo? Para que la reacción química ocurra, yo ocupo ponerle algo que permita la conducción eléctrica de un lado al otro. ¿Ok? Ocupo un circuito externo, que es básicamente un cable conductor. ¿Ok? Porque vean que hasta que usted no conecte de alguna manera, ¿ok? La semicelda de oxidación con la semicelda de reducción, hasta que usted no conecte el cato con el ano, no hay manera de que los electrones de uno lleguen al otro lado, que ellos no pueden viajar mágicamente a través de esto. Entonces, para eso que yo pongo un cable que conecte a ambos electrodos, ¿ok? Para que lleve los electrones de una semicelda a la otra. ¿Ok? Ahora, que lo vacilón, que yo sé que hay uno que pierde electrones, ¿ok? Hay otro que gana electrones. ¿Ok? Si usted recuerda, los que se oxidan pierden electrones, entonces de aquí se pierden. Los que se reducen ganan electrones, de aquí se ganan. Todos los electrones en general van a hacer un flujo que va desde el cato hasta el ano. ¿Ok? Los electrones fluyen desde el cato, digo, desde el ánodo hasta el cátodo. ¿Ok? Porque el ánodo pierde electrones y el cátodo los gana. ¿Ok? Y eso siempre funciona así. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia a veces? Que a veces este flujo de electrones, ¿ok? Ocurre espontáneamente entre el ánodo y el cátodo y a veces no. A veces los electrones no quieren hacer este movimiento. Entonces ahí es cuando usted pone una batería que básicamente actúa como una bomba. ¿Ok? Vamos a bombear los electrones desde el ánodo hasta el cátodo. ¿Ok? Pero eso solo pasa en las celdas electrolíticas. ¿Ven? Esas, ¿ok? Son algunas partes básicas de una celda. No son todas. Porque el asunto es este. Si yo pongo esto así como está, lo que va a pasar es que continuamente este lado va a ir perdiendo carga negativa y y este lado va a ir ganando constantemente carga negativa. ¿Ok? Después de un rato va a haber tanta diferencia de cargas, ¿ok? Que los electrones simplemente no pueden viajar. La diferencia de energía potencial entre ambos lados es demasiado alta para que ellos quieran moverse. ¿Ok? En ese momento la celda dejaría de funcionar del todo. ¿Ok? Por eso es que existe una última cosa llamada puente salino. ¿Ok? El puente salino, ¿de acuerdo? También es una estructura que conecta a ambas semiceldas. ¿Ok? La idea es que yo ponga mi puente salino entre una celda y la otra. Ahora, ¿cuál es la esencia del puente salino? ¿Cuál es la idea? La idea del puente salino es que garantiza la neutralidad de carga durante el funcionamiento de la celda. ¿Ok? La idea es que el puente salino va a estar mandando cargas a un lado o al otro para contrarrestar las cargas que están ganando o perdiendo porque está funcionando la celda. ¿Ok? En ese sentido, el puente salino contiene un electrolito inerte. ¿Ok? El puente salino contiene un electrolito inerte para poder mandar cargas de un lado a otro sin interferir
con el funcionamiento de la celda, ¿ok? Un electrolito simplemente es una sal que no participa en la reacción, ¿ok? Pero va a utilizarse para contrarrestar ganancias o pérdidas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo, ¿ok? Como este amigo está perdiendo electrones, se está volviendo positivo. Entonces, para poder neutralizar esa carga, el puente salino le manda cargas negativas, le manda aniones, ¿de acuerdo? Los aniones del puente salino van hacia el ánodo, ¿de acuerdo? Porque la idea es que como este está perdiendo entonces carga negativa, se está volviendo positivo, para cancelar ese positivo le mando cargas negativas, ¿ok? Y se cancelan. Misma lógica acá. Como este amigo está ganando cargas negativas, se está volviendo negativo. Entonces, ¿qué es lo que hago para contrarrestarlo? Le mando carga positiva, le mando catos, ¿ok? Los cationes del puente salino van hacia el cato, ¿ok? El cato que se está volviendo negativo, lo contrarresto con cationes que son cargas positivas. ¿Ven? De esta manera, entonces, yo puedo mantener neutralidad de carga entre ambos lados y entonces mi celda sigue trabajando hasta que básicamente se gaste lo que tenga que gastar, así que deje de trabajar o hasta que yo la desconecte. ¿Ok? Esta es una regla que siempre se cumple, al igual que el flujo de electrones. Todo esto siempre es igual. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambiaba? La única diferencia entre una celda voltaica y electrolítica era la polaridad de los electrodos, que es básicamente, ¿qué significa eso? Básicamente significa si el ano está trabajando como el positivo o el ano está trabajando como negativo. Eso es lo que significa polaridad de electrodos. ¿Ok? Pero no es algo en lo que en principio ustedes se tengan que preocupar mucho. ¿Ok? Por el momento con que sepan todas las partes, ¿ok? De esto funciona particularmente bien. ¿Ok? De hecho, una forma de recordar todo ese montón de información es simplemente utilizar técnicas mnemotécnicas. ¿Ok? Tenemos cato y tenemos ano. ¿Ok? Como usted recordará, dijimos, en el ano ocurre la oxidación, en el cato ocurre la reducción. ¿Ok? Acabamos de ver que los aniones del puente salino van hacia el ánodo y que los cationes del puente salino van hacia el ánodo. ¿Ok? Ahora, hay otro detalle muy importante. En un diagrama como el que yo les dibujé, uno siempre dibuja al ánodo a la izquierda y uno siempre dibuja al cato a la derecha. ¿Ok? Cuando uno decide utilizar una forma visual de representación, uno siempre dibuja el cato a la derecha y al ano a la izquierda, por convención. ¿Ok? Esto es la forma que uno resume toda esa información. ¿Ok? Y lo que uno recuerda es que siempre las consonantes, todas van juntitas. ¿Ok? Mientras que las vocales, todas van juntas. Así es como uno recuerda todo ese montón de información de una manera relativamente rápida. Ahora, ¿qué más ocupo que recuerden para electroquímica? Bueno, vean que ya vimos todas las partes de una celda. Bueno, hay un detalle muy importante. Las celdas, ¿ok? La idea es que las celdas, dijimos, generan electricidad, ¿ok? Para que yo pueda utilizarlas para hacer cosas, ocupan electricidad para poder efectuar un proceso. Ahora, ¿cuánta electricidad generen, ocupen? Yo la visualizo utilizando el potencial de reducción, ¿ok? Ahora, el potencial de reducción es básicamente uno de los muchos nombres que recibe un concepto, ¿ok? Ustedes habrán visto en teoría que al potencial de reducción también lo podemos llamar voltaje, ¿ok? También lo podemos llamar diferencia de potencial, ¿ok? Lo podemos llamar potencial de reducción, ¿ok? También lo podemos llamar fuerza electromotriz,
motriz, ¿ok? Todos estos nombres representan en electroquímica la misma cosa, ¿ok? Ahora, ¿qué es entonces esto? Bueno, básicamente la idea es la siguiente. Cuando yo tengo una celda electroquímica, ¿ok? Habíamos dicho entonces que existía una diferencia de potencial entre un electrodo y otro, ¿ok? Y que si no utilizaba el puente salino, eventualmente esa diferencia de potencial era tan grande que no podía moverse los electrones. Bueno, por eso decíamos entonces que esto se llama diferencia potencial, ¿ok? Ahora, ¿por qué los electrones se mueven de un lado a otro? Bueno, ya vimos, porque hay uno que lo gana y hay otro que lo pierde, pero más importante, porque los electrones están viajando de un punto que tiene mucha energía potencial, el ánodo, a un punto que tiene muy poca energía potencial, el cátodo, ¿ok? Ahora, como esto lo que promueve es el movimiento de electrones, ¿ok? Como fuerza de movimiento de electrones desde la izquierda hacia la derecha, por eso le decimos fuerza electromotriz, ¿ven? Entonces, vean que por ahí vienen todos los nombrecillos, ¿ok? Ahora, el que ustedes más conocen probablemente es voltaje, porque es lo que aparece en las baterías y todas las cosas, ¿ok? De ahí donde viene. Básicamente es la diferencia de energía potencial entre cátodo y ánodo. Ahora, en química representamos todos estos conceptos con una E, ¿de acuerdo? Ahora, como esta E representa una diferencia de energía potencial, técnicamente es una delta E, ¿ok? Solo que nunca le escribimos realmente el delta, ¿ok? Nada más le ponemos la E. Pero sepan que representa realmente un delta, ¿ok? Ahora, recuerden que un delta siempre es final menos inicial. Ujú. Ahora, en el caso de electroquímica, recuerden que los electrones salen del ánodo y llegan al cátodo. O sea que el inicial, ¿quién es? El inicial es el ánodo, porque ahí salen los electrones. Y el final es el cátodo, porque ahí es donde llegan. ¿Ok? Entonces vean que esta diferencia potencial, esta E, es básicamente cátodo menos ánodo. ¿Ok? Pero, ¿qué? ¿Qué del cátodo, qué del ánodo? Bueno, el potencial específico que posea, ya sea el cátodo o ya sea el ánodo. Porque eso es lo curioso, ¿ok? Como uno puede, en cierta forma, compartimentalizar las semireacciones, ¿ok? Si uno define un valor de referencia, un cero, yo puedo determinar el potencial de cada posible semicelda que exista, ¿ok? Las tabulo y después, nada más, si ocupo un valor, voy y lo busco en la tabla y ya está. De esa manera puedo, por ejemplo, hacer cálculos rápidos usando la regla de cátodo menos ano para calcular la E, o bien me puedo ahorrar tiempo y plata fabricando celdas electroquímicas que no sirven, porque nada más yo puedo ensamblar en papel la celda, calcular cuánto es esa diferencia de potencial y ver si sirve o no sirve. ¿Ven? Pero esa es la idea acá, ¿ok? La idea acá es que entonces la E de la celda, el potencial de reducción o simplemente el voltaje, pueden decirle como les dé la gana, ¿ok? Representa, se calcula como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿ok? Esos potenciales los visualizan en tablas, ¿ok? Ahora, también sepan que si tienen la celda en condición estándar, entonces estas Cs son E bolita, ¿ok? En cuyos casos nos llamaríamos potencial estándar, ¿verdad? De reducción. Eso es otro detalle. Vean que aquí decimos potencial de reducción, ¿ok? Como sería muy caótico hacer una tabla
solo para semiceldas de reducción y una tabla solo para semiceldas de reducción, por definición, todas las posibles semiceldas se escriben como reducciones, ¿ok? Y ya, esa es la única tabla que consulto. Por eso, de hecho, por aquí es que está este menos, ¿ok? Este menos está para compensar el hecho de que todas las semiceldas están escritas como reducciones, ¿ok? Para entonces cambiar ahí un signo que de otra manera no tendría sentido. También eso significa una cosa, el signo, este menos en esta fórmula, no se cambia. Y eso es una regla muy importante para lo que son potenciales también. Los valores de E de tabla no se alteran. Así como usted los ve, así los utiliza. ¿Ok? Este menos que está acá, así lo utiliza en la fórmula. ¿Ok? No lo cambian de ninguna manera. ¿Ok? Hay formas en que uno lo cambiaría, pero ustedes no las van a ver realmente en este curso. Y para su bienestar, es recomendable que no lo haga, porque entonces se podrían hacer mucho loco y va a salirse un despelote. ¿Ok? Entonces vean que de ahí viene el concepto de voltaje o potencial de reducción, ¿ok? O diferencia potencial, o FEM, de electroquímica. Es básicamente la diferencia de energía potencial entre un lado y otro, ¿ok? Y pueden calcularlo usando tablas y esta fórmula. Ahora, un detalle importante. Si uno hace esos cálculos de potencial de celda, ¿ok? Uno eventualmente se da cuenta que algunas celdas tienen valores positivos y valores negativos, ¿ok? Si el E es positivo, ¿ok? Y si el E es negativo, tiene implicaciones distintas, ¿ok? Ahora, lo que se ha visto es en general que cuando el E es positivo es porque es una celda espontánea, es decir, es una celda voltaica, ¿ok? Cuando el E es negativo es porque es una celda no espontánea, ¿ok? Es decir, es una celda electrolítica, ¿ok? Vean también entonces que esto me implica que existe una relación entre potencial, espontaneidad, o sea, una relación entre electroquímica y termodinámica, pero ya eso va más allá de lo que me interesa en la parte de laboratorio. Ahora, ¿qué más ocupo que sepan? Te dirá que un montón de cosas. Bueno, sí, es porque lamentablemente, o para bien de ustedes, el laboratorio de electroquímica abarca prácticamente toda la teoría general de electroquímica, porque hacemos tanto celdas voltaicas como celdas electrolíticas. ¿Ok? Entonces, por eso es como que hay mucha información. Bueno, una última cosa que ocupo que sepan es las cosas asociadas con electrólisis. ¿Ok? Ahora, los procesos de electrólisis, como usted sabrá, son procesos que involucran, ¿de acuerdo? Es procesos que utilizan electricidad para romper una sustancia química. ¿Ok? Eso es lo que significa electrólisis. Lisis significa, como se recordará, romper y electro simplemente es de electricidad. ¿Ok? Entonces yo utilizo electricidad para romper algo. ¿Ok? Como por ejemplo, el agua. Que utiliza electricidad y se puede romper el agua en sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. Claro, obviamente es más fácil dicho que hacerlo. ¿Ven? Ahora, existen distintos procesos de electrólisis. Hay electrólisis de sal fundida, hay electrólisis de disolución acuosa, pero ya esos detallillos no los voy a ver con ustedes. ¿Ok? Lo que sí les puedo mencionar es lo siguiente. Yo puedo predecir procesos de electrólisis o puedo hacer análisis cuantitativo de los procesos de electrólisis. ¿Ok?
Ahora, para hacer el análisis cuantitativo de un proceso de electrólisis, hay muchas formas, ¿ok? Una forma es usando, por ejemplo, factores de conversión. Entonces ahí usted hace un montón de factores de conversión, todos satánicos, para poder pasar desde una cosa hasta otra. Y funciona. Nada más tienen que acostumbrarse a hacerlos. O bien, pueden hacer la forma simple, que es usar simplemente las leyes de electrólisis de Faraday. ¿Ok? Porque resulta que todos los procesos de electrólisis que conocemos ahora, sus fundamentos están basados en los experimentos de electrólisis de Faraday. ¿Ok? Ahí por 1860, 80. ¿Ok? El señor estudió de manera directa las electrólisis y apunta a muchos experimentos, dedujo el comportamiento cuantitativo de la electrólisis, el cual resumió en dos leyes. ¿Ok? La gente más viva utiliza las leyes de electrólisis de Faraday para hacer cálculos de electrólisis. Pero bueno, si usted quiere aprenderlo de manera con factores de conversión, diviértase. Nadie aquí lo va a detener. Ahora, ¿qué dicen las leyes de electrólisis de Faraday? En realidad son bastante simples. La primera ley de electrólisis de Faraday lo que les dice a ustedes es que la masa que cambia en un electrodo es proporcional a la carga eléctrica aplicada. ¿Ok? Entonces, si usted lo piensa, pues tiene sentido. Entre más carga le meta usted a un proceso, más electrólisis debería ocurrir y más cambio en el electrodo tiene que haber. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto en español? Que significa que la carga, le igual a la masa, es proporcional a la carga Q. ¿Ok? Y la carga Q es básicamente corriente por tiempo. ¿Ok? Ahora, la segunda ley de electrólisis, lo que les dice a ustedes es que la masa en la que cambia un electrodo es proporcional al peso equivalente de la sustancia involucrada. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué es peso equivalente? Bueno, peso equivalente es una manera en que uno puede utilizar la masa molar para cosas un poco extrañas. ¿Ok? Ahora, en electroquímica, el peso equivalente es simplemente masa molar entre electrones intercambiados. Entonces, lo que le dice a ustedes Faraday es que la masa es proporcional a la masa molar entre los electrones. ¿Ok? Esto que está aquí es peso equivalente. ¿Ok? Para electrólisis. Usted dirá, ¿por qué eso no lo vemos entonces directamente? Bueno, porque peso equivalente es un concepto relativamente desactualizado. ¿Ok? Que solo se utiliza para cosas muy específicas, como por ejemplo cálculos de electrólisis, porque facilita mucho trabajarlos, o por ejemplo procedimientos químicos de la farmacopea. ¿Ok? Para mis amigos farmacéuticos ahí que no han logrado superar lo que es peso equivalente y normalidad. Pero es porque me imagino que les da pereza cambiar toda la farmacopea para pasar de peso equivalente y normalidades a molaridades. Pero bueno, el punto es, esas son las leyes de Faraday. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que usted puede combinar las leyes de electrólisis de Faraday en una cómoda ecuación, que lo que les dice es que la masa, de acuerdo, generada o consumida en una electrólisis, es básicamente ¿qué? La corriente utilizada por el tiempo que se aplica, por la masa molar de la sustancia de interés, ¿ok? Entre una constante, para hacer que esto sea una igualdad y no una proporcionalidad, y los electrones intercambiados. ¿Ok? Esto que está aquí es la forma cuantitativa más sencilla en que uno puede hacer los cálculos de electrólisis. ¿Cuál es la única salvedad para hacer esto? Utilizaron las unidades correctas. ¿Ok? Las corrientes se trabajan en ampere. ¿Ok? Los tiempos se trabajan en segundos. ¿Ok? La masa molar se trabaja en, bueno, gramos entre mol. ¿Ok?
La constante de Faraday es una constante universal que corresponde a 96.000, 96.485 Coulomb entre mol. ¿Ok? Aunque a veces en la teoría les gusta utilizar 96.500 porque son un poquito charrales. ¿Ok? Igual no es como que el 500 o el 485 vaya a hacer demasiada diferencia. Y los electrones simplemente son electrones. ¿De acuerdo? En principio, si usted observa la sustancia que se está generando, ¿ok? Nada más observe los electrones que se ocupan para generarlo y ya está. De ahí vienen. Ahora, estos no son los electrones intercambiados, ¿de acuerdo? Son los involucrados directamente en la semirreacción que estoy estudiando en la electrólisis. ¿Ok? Por ejemplo, si estoy yo cuantificando cuánto hidrógeno se me genera a partir de electrólisis del agua, lo que yo utilizo es la semirreacción del hidrógeno. ¿Ok? ¿Cuál es la semirreacción del hidrógeno? Bueno, usted la puede buscar en una tabla y le va a decir, por ejemplo, que el hidrógeno, bueno, que el hidrógeno, ¿sí? Se escribe como reducción, ¿ok? Que dos iones de hidrógeno pueden ganar dos electrones para generar hidrógeno gaseoso, ¿ok? Esta es la semireacción para producir hidrógeno, ¿ok? Todos los electrones involucrados serían dos, ¿ok? Si usted hace todo el análisis redox para esta semicelda, digo, para esta celda como tal, usted vería que los electrones en total pues serían realmente cuatro, ¿ok? Pero yo no utilizo todos los electrones, utilizo para esta fórmula, ¿ok? Los electrones involucrados en la semireacción que me interesa. Entonces, si estoy estudiando hidrógeno, utilizo los dos del hidrógeno. Estoy utilizando oxígeno, utilizo los del oxígeno. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se los menciono? Bueno, porque me parece, espero, confío, que no hayan quitado, díganme que sí lo dejaron al final. Ah, bueno, no importa. ¿Ok? La idea es la siguiente. ¿Ok? Igual, de todas formas, yo les iba a dar. Ah, es que estaba. Les iba a dar la versión original de la introducción de electroquímica, ¿ok? En la cual vienen todos los aspectos importantes que usted ocupa saber para poder llevar este laboratorio, e incluso algunas cosas más, ¿ok? Por si acaso ocupan un resumencillo de muchos de los temas de electro. Aquí está, ¿ok? No vienen todos, por ejemplo, no viene la ecuación de Nernst, no viene balanceado redox, pero viene lo más importante, ¿ok? También viene, por ejemplo, ¿ok? La ley de electrones de Faraday. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente, ¿ok? Usted va a ocupar unas fórmulas para poder hacer cálculos en la parte de electrólisis, ¿ok? Usted va, por ejemplo, a ocupar esta fórmula para poder calcular la corriente involucrada en un proceso de electrólisis que van a hacer y también va a ocupar hacer unos cálculos por ahí para poder calcular unos cuantos moles, ¿ok? Lo importante es, viene todo el marco teórico aquí para que ustedes lo puedan utilizar, ¿ok? Y viene la fórmula bien desarrollada. Ahora, bueno, más allá de toda la habla teórica, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, primer punto importante, la práctica es por lado de mesa, ¿ok? Más que nada porque no tenemos suficientes lagartos para poder trabajar todo el mundo simultáneamente y simplemente por conveniencia. Ahora, detalle importante, que lo pueden ver acá. Todas las parejas, bueno, todas las parejas, no, todos los lados de mesa, sorry, todos los lados de mesa tienen que llevar una pila cuadrada nueva, ¿ok? Nueva para que trabaje. Igual, van a darse cuenta que hay algunas pilas cuadradas que incluso no trabajan del todo, ¿ok? Pero ahí veremos qué hacer, ¿ok? Lo importante es que todos los lados de mesa lleven una pila cuadrada. Los guantes, eh, si saben que su piel es muy delicada, pueden llevar guantes para protegerse,
Si su piel realmente no le importa tanto, un poquillo ácido, no ocupan guantes. Igual, si yo sé que yo tengo la piel demasiado sensible, yo no voy a ofrecerme para meter la mano en el beaker con ácido. ¿Ok? Puedo decirle a mi compañero con la piel más gruesa y no tan delicada que haga eso. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Preguntar a usted. Bueno, tenemos básicamente dos secciones grandísimas. ¿Ok? Una sección de galvánicas y una sección de electrolíticas. Entonces, la idea aquí es la siguiente. ¿Ok? Como es por lado de mesa, en principio, una pareja del lado de mesa, ¿ok? O al menos dos personas, dependiendo de lo que haya, y vamos a ver cómo nos organizamos. Una pareja de lado de mesa se encarga de todas las partes asociadas con celdas voltaicas, que son las partes uno, 2 y 3, ¿ok? Y la otra pareja se encarga de la parte de electrólisis, que es la parte 4 del experimento, ¿ok? Esa es la manera más práctica de acomodar la práctica, ¿ok? Ahora, si solamente son tres personas, pues una persona arranca con electrólisis, la otra persona arranca con las partes de voltaicas y el que queda ahí sonto, pues va ayudando a todo el mundo, ¿ok? Pero lo importante es que tienen que arrancar todas estas partes, ¿de acuerdo? Las partes voltaicas y la parte de electrólisis simultáneamente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, empecemos con las partes de voltaicas. La primera en realidad es muy sencilla, entonces es como de mentiras. La idea es que usted tiene que poner un par de biquecillos chiquitillos, ¿ok? Les pone un poquillo de un electrolito y les pone una barra metálica, ¿ok? En un beaker van a poner, por ejemplo, una barra de zinc, en el otro beaker van a poner una barra de cobre. En el beaker que tiene la barra de zinc ponen sulfato de cobre. En el beaker que tiene la barra de cobre ponen sulfato de zinc, ¿ok? Y eso lo dejan ahí existiendo, ¿ok? Y se van a trabajar con esas cosas, ¿ok? Ahí después de unos 5, 10 minutos o lo que sea, o media hora, ¿ok? Un tiempo decente, observan qué es lo que pasó, ¿ok? Lo que les recomiendo es que observen la barra para ver si la barra se está deshaciendo o si se le está generando algo encima, ¿ok? Por eso lo montan y lo dejan ahí existiendo, ¿ok? Y van a trabajar con las otras partes, ¿ok? Ahora, la parte 2 y la parte 3 viene separada, pero realmente la misma cosa, ¿ok? Que es armarse una celda voltaica. Me lleva el demonio, no viene cómo se arma. Bueno, aquí dice que le voy a mandar el procedimiento correcto, ¿ok? Que aquí viene esto, ¿ok? Me imagino que no les gustó a los Popovs que hicieron este porquería de documento, pero aquí está, ¿de acuerdo? Así es como se tiene que ver lo que usted va a armar, ¿ok? Ahora, para armar eso, ¿ok? Realmente no hay que estresarse mucho, ¿ok? La idea es la siguiente. Usted va a poner en un beaker, ¿ok? En un beaker pone sulfato de zinc y pone una barra de zinc. Ujú. Y en otro beaker pone sulfato de cobre, ¿ok? Y pone una barra de cobre, ¿ok? Ahora, luego de eso, usted conecta a ambas barras, lo hice mal, le conecta a ambas barras un lagarto, ¿ok? Entonces aquí conecta un lagarto y lo deja aquí existiendo, y aquí conecta otro lagarto, lo deja aquí existiendo, ¿ok? Ahora, ¿qué más hay que hacer? Bueno, para conectar esto, vamos a usar un puente salino, entonces se buscan unos tubos en forma de U, ¿ok? Y la idea es que usted le pone a los tubos en forma de U un electrolito inerte. En este caso, el electrolito inerte es de nitrato amonio.
Entonces la idea es que usted al tubo en forma U lo llena con el nitrato de amonio, ¿ok? Más o menos hasta que quede como casi lleno, y le pone un par de taquitos de algodón, ¿ok? Ya que tengo eso así, pone los dedos, ¿ok? En ambos patitas y le dan vuelta en los dos beakers, ¿ok? Idealmente debería quedar perfectamente lleno, pues si se hace una mini burbuja no pasa nada, es solo si se le hace una burbujota que interrumpa el flujo de líquido que hay que volver a hacerlo, ¿ok? Pero entonces sí, le ponen los dedos en las patitas y le dan vuelta en los beakers para conectar a ambos lados con un puente salino. Ahora, esto es una parte. La otra parte es que vamos a poner en una cápsula de porcelana, ¿ok? Un par de electrodos de carbono, ¿ok? Y a los electrodos de carbono vamos a conectarle los lagartos que salieron de la celda de abajo, ¿ve? Entonces, el electrodo sale de este electrodo y va a conectarse con una barra de carbono. ¿Ok? Sale de este electrodo y va a conectarse a otra barra de carbono. ¿Ok? Las barras no tienen que tocarse entre ellas. Los lagartos no tienen que tocar los líquidos. ¿Ok? Ahora, en esta cápsula, ¿ok? Vamos a agregarle un líquido. Ese líquido es una disolución tibia de KI. ¿Ok? ¿De acuerdo? El KI tiene que estar tibio. ¿Ok? Ahora, para que eso esté tibio, para el momento que lo van a utilizar, ¿qué es lo que les recomiendo a ustedes? ¿Ok? Lo que se recomienda es que lo primero que se hace luego del quiz es calentar un poquito de KI en una plantilla. Ok, vamos a hacer una plantilla para esto. ¿Ok? Entonces, ponen en la plantilla, yo les recomiendo ponerla ay, como en 100 de plantilla, y ponen entonces en un beaker o en un tubo, lo que prefieran, un poco KI. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando lleguen a utilizarlo en ese momento ya el KI está tibio. Ahora, por si acaso, yo les recomendaría que pongan el KI directamente en un beaker y pongan el beaker directamente en la plantilla. ¿Ok? Creo que aquí decía que lo pongan en un tubo. Ajá. Vale, entonces pongan un KI en un tubo y lo pongan en un baño María a calentarse en una plantilla. Pero piénsenlo así. Es demasiado esfuerzo para calentar un poco de KI a 40 Celsius. ¿Ok? Pongan el KI en el beaker, ponen la plantilla a temperatura baja, por eso dijimos unos 100 de plantilla, que significa como 50 en realidad, y lo dejan existir. Es más sencillo y ya está. ¿Ok? Ahora, una vez que tengan el KI ya tibio, lo agregan aquí, ¿ok? Le agregan almidón, ¿de acuerdo? Le agregan almidón, le agregan KI y ya con eso tienen todo armado, ¿ok? Tienen armado el beaker con zinc, sulfato zinc, el beaker con cobre, sulfato cobre, el puente salino, los electrodos agarrados al carbono, ¿ok? Y después de que pongan todo junto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ustedes me dirán, ¿ok? Ustedes miran qué es lo que pasa cuando ya tengan todo ensamblado, ¿ok? Lo que yo les recomiendo es que observen alrededor de la barra de carbono para ver si cambia o no cambia el color del líquido, ¿ok? Pero bueno, esa es la parte entonces 2 y 3. Es armarse básicamente esa poderosa estructura que estamos viendo acá. Ahora, la parte 4 en realidad es una sola, pero puede tomar un poquillo más de tiempo, ¿ok? Ahora, lo que vamos a armar es algo como esto, ¿ok? Vamos a tener una bureta y vamos a tener un beaker con ácido sulfúrico diluido. Ahora, importantes anotaciones. Al beaker van a ponerle 200 mililitros de ácido sulfúrico y ese es todo el ácido que ustedes tienen por lado de mesa. ¿Ok? Todos los lados de mesa
solo agarran 200 mililitros de ácido sulfúrico y nada más. ¿Ok? ¿Qué hacen con esos 200 mililitros? Esos 200 van a utilizarlos para llenar la bureta y lo que quede en el beaker. ¿Ok? Entonces, con esos 200 llenan la bureta. ¿Ok? Y dejan unos 150 en el beaker. ¿Ok? No es como que voy a llenar la bureta y llegar a los 200 más. No. ¿Ok? Ahora, detalles importantes. La idea es que usted llena la bureta, ¿ok? Obviamente con la llave cerrada. ¿Ok? Llena la bureta hasta el puro tope. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, le pone el dedo. ¿Para qué? Para poder darle vuelta en el beaker que acaban de dejar con ácido. Ahora, la idea es que la bureta va a tener que quedarse así, al revés. Ahora, para que esto se sostenga, usted lo que hace es que tiene atrás el soporte con la prensa para boletas y simplemente la deja prensar al revés. ¿Ok? Pero entonces lo importante es que una vez que esté llena, le pongan el dedo y le den vuelta a la bureta dentro del beaker. ¿Ok? Y obviamente que no se salga el líquido y la prensan con la prensa para boletas. ¿Ok? Ahora, ya que tengan esto así armadillo, la idea que es, la idea es que vamos a utilizar estas heces de cobre. ¿Ok? Literalmente es un alambre cobre con forma de S. ¿Ok? Vienen dos. ¿Ok? Un alambre se mete dentro de la bureta. ¿Ok? Y el otro queda en el líquido, que es ácido sulfúrico. La idea es que entonces a ambos fragmentos de cobre se les conecta un lagarto. ¿Ok? Entonces conectan un lagarto acá y un lagarto acá. Y el lagarto se conecta a la batería. ¿Ok? Ahora, importante. El cobre que está en la bureta se conecta al negativo de la batería. ¿Ok? El cobre que queda nadando en el líquido se conecta al positivo en la batería. ¿Cómo sé si conecté mal las cosas? ¿Ok? ¿O cómo sé si lo conecté bien? Si se conecta bien, está bien conectado, debe generarse burbujas dentro de la bureta. ¿Ok? Si usted conectó bien esto, en el momento que conecte los dos lagartos a la batería, se empieza a generar burbujeo en la bureta. ¿Ok? ¿Qué pasa si no se genera burbujeo en la bureta? Simplemente desconecto los lagartos y los conecto al revés. Problema resuelto. Ahora, ok, digamos que ya tengo todo bien ensamblado. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, lo que hago ahora es lo siguiente. Voy a dejar conectado esto un ratillo, ¿ok? Usted deja que burbujee hasta alcanzar la marca de 50 mililitros, ¿ok? Usted deja que se genere burbujas hasta que lleguen a la marca del 50. Y entonces, cuando eso pasa, desconectan un lagarto. ¿Para qué? Para que al desconectar un lagarto, detengan el burbujeo. Ahora, ya que eso está ahí, entonces ahora sí viene la parte importante, que es cronometrado, ¿ok? Entonces, pueden usar el cronómetro celular como siempre. La idea es que en el momento que conecten el lagarto, arrancan el tiempo. ¿Ok? Una vez se reconecte el lagarto, empieza el tiempo. ¿Ok? Ahora, la idea es que usted va a medir el tiempo para generar un cierto volumen de gas en la bureta. ¿Cuánto volumen? El que usted le dé la gana mientras siempre sea el mismo. ¿Ok? Pueden ser 10, pueden ser 5, pueden ser 1. Me da igual, mientras el volumen siempre sea el mismo entre cada medición. ¿Ok? La idea es que generar un volumen definido. ¿Ok? Y entonces, digamos que yo quería generar 5, entonces dejo que la hora burbujee y burbujee y burbujee hasta que llegue a 5, o bueno, 45 en este caso, y en ese momento desconecto. ¿Ok? En ese momento desconecto el lagarto. ¿Para qué? Para detener entonces la generación de volumen. Entonces,
Tienen el volumen, que es lo que está leyendo la boleta, y tienen el tiempo. ¿Ok? Y ya eso es una medición. Luego de eso, lo que hay que hacer es repetir. Entonces, vuelven a conectar el lagarto, arrancan el tiempo, generan otra vez el volumen que quisieron, digamos 5, y ahora una vez se generan 5, desconectan y detienen el tiempo. Y ya tienen entonces un duplicado para esto. ¿Ok? Y eso es lo que tienen que hacer. Tienen que generar un cierto volumen de hidrógeno en la bureta y medir el tiempo que tarda en generarse. Solo hacemos por duplicado simplemente por conveniencia. También porque probablemente algunas baterías no van a aguantar hacer tres, ¿ok? Van a estar muy descargadas. Pero vean que esa es la práctica en realidad. Si le ponen cuidado, la parte pesada de la práctica es en realidad todo, de acuerdo, todo el marco teórico que tienen que manejar, toda la teoría que tienen que conocer para poder hacerla efectivamente. Porque ya hacerla en realidad es muy sencilla. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Por el momento, si tienen alguna pregunta, nada más me indican. ¿Ok? Bueno.